está? Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en este Julio Criminal, no me encuentro solo, estoy con un maravilloso autor, y pues sí, me refiero a Emir Cortés, el autor de Slasher. Así que saluda, Emir, saluda a todos mis malignos, por favor. Gracias por haberme invitado, Malik. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación a este Julio Criminal para platicar de tu obra. Pues bueno, voy a leer rápidamente una semblanza que me hizo favor de pasar la editorial, que dice así: Emir Alejandro Cortés Veiles nació en Puerto Peñasco, Sonora, el 11 de septiembre. Durante toda su infancia tuvo una pasión por el dibujo, el arte, y creció leyendo cuentos y novelas. Sus más grandes inspiraciones para crear su novela debut fueron todas aquellas series, películas y libros con los que inunda su mente. Sus escritores favoritos son Stephen King y la escritora Sarah Shepard, la de Pequeñas Mentirosas, quienes lo influenciaron durante todo el trayecto de su historia, al igual que la música, que fue su más fiel acompañante durante los momentos de la escritura. Y sí, hablamos de la novela Slasher, que como ya les comentaba, es una historia en dos momentos adolescentes, con estos dilemas de amigos, clases, pasiones, el elemento erótico, pero también a su parte vamos a estar viendo sangre, vamos a estar viendo un asesino, vamos a estar viendo venganza y hasta un mundo alterno. Emir Cortés, la primera pregunta interesante aquí fue: ¿cómo te surgió la idea de querer ser escritor? ¿Por qué adentrarte al mundo de la literatura sabiendo que es un mundo muy complicado, muy diferente y con muchos baches para ir escalando? ¿Cómo surgió esta idea de querer ser autor, de querer ser escritor? Cuéntame. Siempre había tenido una idea sobre una historia, no sobre algo que yo quería hacer. Yo recuerdo que cuando era pequeño yo quería ser autor. Y entonces me surgieron ideas a la cabeza sobre, pues, lo que sea, básicamente pues, de todo lo que leí. Ahí se me venían algunas ideas. Y fue entonces cuando comencé a leer, cuando me di cuenta que que quería escribir una novela y que de ahí podía dar a conocer las historias que yo quería. Y básicamente así fue, ¿no? Todas las novelas que he ido leyendo, las series, las películas, fueron las que me influenciaron para crear mi propia novela. Fue algo muy complicado, tengo que decir. Sí batallé mucho, pero lo conseguí. Al fin logré terminar mi novela. Qué padre, qué intenso. Fíjate que algo que acabo de leer en la semblanza, en tu sinopsis, fue el hecho de el slasher, las series, las películas que has visto. Y algo que me interesa bastante, sobre todo a mis malignos en la literatura de horror, es cómo un asesino logra efectuar sus crímenes, cómo la gente va a tener diferente miedo. ¿Por qué el gusto del terror? ¿Por qué el gusto del suspenso en Emir? ¿Por qué querer adentrarse a una trama tan complicada como es un slasher? ¿Y por qué no escribir fantasía o romance? ¿Por qué enfocarse en un terror tan drástico y macabro como es el slasher? Pues la mayor inspiración para escribir terror claramente fue Stephen King. Me gusta mucho cómo no se toca el corazón a la hora de escribir escenas sangrientas o pues básicamente todo lo que involucre violencia. Y me gustó la idea de yo poder crear algo de ese estilo, además de que no había leído alguna otra historia slasher. Y el slasher es algo que me gusta mucho en las películas y en las series, por lo que de ahí fue mi influencia para crear este tipo de historia. Ok, y lo que muchos me están ahorita preguntando en los comentarios, que ya sé que ya lo saben, pero que lo quieren escuchar de tu ronco pecho. ¿De qué va Slasher? ¿Qué me cuentas entre tu tramo de tu historia? No develes todo, solamente lo básico. ¿De qué trata tu Slasher? Okay. Slasher tiene como protagonista a Noah Fitzgerald, un adolescente que está por graduarse e ir a la universidad, pero antes de eso él quiere tener una vida normal, quiere conocer a una pareja, quiere básicamente divertirse, ¿no? Pero todo se ve pues, en problemas cuando un misterioso sujeto llega al pueblo, un asesino, y lo ponga como su objetivo principal.
De eso va Slasher y del cómo vamos avanzando la vida de Noah sobre el asesino en su pareja, en su primera relación. De eso es lo que va. Y creo que es lo que puedo decir. Ahora, que aquí agárrenme, porque se viene lo fuerte de esta entrevista, Un gran autor del género del horror, llamado Poppy Z. Bright, es considerado uno de los mayores exponentes a la literatura slasher por el hecho de meter asesinos, psicópatas, muchísima sangre derramada, pero con temática LGBT. Y en tu obra, como vemos desde la portada, que son estos dos chicos abrazándose, metes temática LGBT, metes también escenas heterosexuales. Y aquí es por qué Mir quiso meter un slasher con esta integración a la comunidad, con esta parte de darle prioridad también al suspenso en una pareja gay. Cuéntame, ¿por qué meter LGBT en una obra? No, eso lo planteé desde que comencé la obra, ¿no? Desde que era solo un manuscrito y desde que lo publiqué. Siempre había tenido esta idea de meter personajes los cuales no están representados en el slasher. En las series o películas nunca se ven personajes LGBT, o si suelen ser personajes secundarios que mueren a los pocos minutos de la película. Y yo los quería poner como protagonistas, reflejar que pues realmente no son como los representan siempre, como siempre están estereotipados, que son personajes a los que fácilmente el asesino puede cazar, sino que ellos pueden defenderse y pueden ser unos buenos protagonistas. Es por eso que quise poner este tipo de historia en Slasher. ¿Cómo se refleja Emir Cortés en sus personajes? Sáquelo. ¿Tiene algo no tuyo? ¿Tiene algo él y tuyo? ¿Qué personajes son más tuyos que inventados? ¿O todos tienen algo de ti? Creo que nomás Noah. Básicamente Noah soy yo. Todo lo que escribí de Noah, los sentimientos, la forma en la que piensa, la forma en la que actúas, los gustos que tiene en música, libros, etcétera. Creo que básicamente es todo de mí. Yo simplemente me planteé en esta novela y me puse como Noah. Pero los demás personajes creo que les di perspectivas diferentes, es decir, personalidades diferentes, porque me basé en amigos, en su actitud y todo eso. Así que diría que en el que más me reflejo es Noah, 100% el Noah. Muy bien. Ya saben, chicos, cuando lean Slasher, inmediatamente vean este rostro adolescente que ven aquí en pantalla. Así, vislúmbrelo. Ahora, ¿qué es lo más difícil a la hora de escribir Slasher, Emir? ¿Las escenas eróticas? Porque como todo buen Slasher tiene que haber sexo, obviamente, o las escenas del crimen. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de escribir para Emir? Ambas. Debo decir que fueron las dos. Lo principal fueron las escenas del crimen. Cuando inicié escribiendo Slasher era el típico, llega el asesino, le clava el cuchillo y la víctima muere. Pero luego, después de ver varias críticas tuyas en tu canal, supe que tenía que describir más el sentir de los personajes a la hora de estar siendo atacados por el asesino. Fue algo difícil porque sí escribía y luego borraba esas escenas, pero también las escenas sexuales. No quería, como tú dijiste, caer a lo morboso. E incluso pregunté a varios otros amigos que tengo escritores y me dijeron que utilizara sinónimos o referencias. Y básicamente en veces ignoraba sus comentarios y ya me puse a escribir yo las escenas sin tener alguna otra opinión, sin que nadie las leyera. Pero eso fue lo más complicado, esas dos escenas, lo del crimen y lo sexual. Fíjate que algo que lo dije en mi video y te lo dije a ti mismo, lo que me encanta de tu slasher es acción y efecto. Si yo encajo el cuchillo, hay dolor. Este villano que se deleitaba con el sufrimiento ajeno es fascinante. La manera en que describes las escenas de las escaleras, la habitación con la niñera gritando de ¡corran, niños, corran! El momento del uso de las armas hacen que la novela se vuelva intensa, extensa.
¿Qué consejo darías tú a los primeros escritores a la hora de adentrarse a elaborar una historia de horror? ¿Te leías en voz alta? ¿Diste muchos capítulos a muchos amigos para que las leyeran y te dieran tu opinión? ¿Tú mismo te autocensurabas? ¿Cuáles son estos grandes consejos que le darías a la hora de escribir terror a estas personas que nos están escuchando que quieren escribir su propia novela slasher? Principalmente, ¿no? Lo que dices, el acción, reacción, que es el cómo el asesino al perseguir a las víctimas, el describir qué es lo que siente la víctima. Ese es el consejo que les doy. Ni siquiera me había dado cuenta de que yo lo hacía hasta que me lo dijiste y me dijiste que era un punto bueno de la novela, porque yo creía que en sí mi novela era sosa, que no tenía sentido, que iba a ser aburrida y que pues iba a estar, y que cuando se publicara solamente le iban a comprar mis amigos y mis familiares. Pero ahora que me diste esperanza en el proyecto, al decirme eso, lo de acción y reacción, creo que ese es el consejo que les doy. El saber cómo escribir el sentir de los personajes a la hora de estar en esas escenas de crimen. Ok, varias preguntas nos están haciendo aquí, pero sobre todo hay dos que quiero rescatar. Es, ¿cómo se siente Emir a la hora de escribir estas escenas llenas de adrenalina, estas escenas de horror? ¿Te sientes un monstruo al haber matado hacia tus protagonistas o a tus personajes? ¿Qué siente Emir a la hora de escribir y qué sintió Emir después de que terminó de escribir Slash? Cuando terminé de escribir Slasher, lo que sentí fue que ya podía respirar una bocanada de aire fresco porque sentía que era algo que ya llevaba mucho tiempo. No fue mucho tiempo en sí, pero ya quería terminarla, creía que no estaba avanzando. Y cada que escribía estas escenas de adrenalina, en veces sí me sentía, no sé cómo describirlo, pero sí me sentía lo mismo que el personaje, ¿no? A la hora de estarlo escribiendo. Y en otras veces, como tú dices, a la hora de matar a un personaje, realmente no sentía nada, era fácilmente lo mato y ya. ¡Qué crueldad! ¡Qué sangre tan fría tienes! No, no, no puede ser posible. Ok. Fíjate que acabas de mencionar algo muy curioso, que tus referencias son Sarah Shepard, Stephen King y tus películas slasher como Halloween, Sé lo que hicieron el verano pasado, Scream. ¿Qué retomaste de cada una de estas referencias para meterlas en tu novela? O sea, ¿qué rescatas de King? ¿Qué rescatas de Sarah Shepard? ¿Qué rescatas de estas películas slasher que vistes para meterlos en tu obra? De Stephen King lo que rescato es la forma en la que él describe los actos de violencia y el Ok. cómo, como ya lo había mencionado, no se toca el corazón a la hora de escribir escenas fuertes. Ujú, Eso fue lo que rescaté de él. De Sarah Shepard, me gusta cómo describe la adolescencia y cómo logra meter el misterio entre sus ujú. protagonistas. Eso fue algo que me gustó mucho de ella. Y de todas las demás películas slasher realmente no sabría qué parte decirte que rescaté, pues sí me basé en muchas cosas que ocurren en ellas, escenas, referencias, etcétera. Hay una serie llamada Slasher que estaba en Netflix, que fue la que mayormente Ujú. me inspiró a la hora de escribir una escena que ocurre en el primer capítulo. Quizá ya sepas cuál es de la que hablo. Oh, Esas son las principales cosas que rescato de ellos. ok. Ahora, otra cosa interesante que tenemos en los slasher son los diferentes tipos de asesinos, las máscaras, las túnicas, el cuchillo. ¿Cómo describes? Y es ahí viene la parte curiosa para que todos mis malignos vayan a ver tu obra. ¿Cómo describes a tu asesino? Si tú tuvieras esa oportunidad de hacer un banner o hacer un promo de tu película para que digan, ah, este asesino va a llegar al nivel de Halloween, de la máscara de Scream, de la máscara de Leatherface, de Masacre en Texas, ¿cómo describes tú a tu asesino? Lo describo como alguien sencillo, como que realmente a la hora de que él se plantea que va a tener como objetivo a los protagonistas, no tiene realmente tanta experiencia a la hora de matar, sino que básicamente quiere dejar salir todo lo que lleva, toda esa adrenalina, todo ese sentimiento de querer matar a alguien, así lo describiría. Realmente la apariencia que tiene
es una apariencia muy sencilla, pero que a la vez lo vuelve aterrador en base a los actos que comete. Principalmente así lo describo, como un asesino sencillo, manipulador y sobre todo que disfruta de lo que hace. ¿Tiene alguna clase de túnica o máscara? Lleva una chaqueta oscura y en la cara un pasamontañas que no lo deja ver básicamente el rostro, ni los ojos, ni nada. Es por eso a lo que su apodo, Dark. Muy bien, ahora vamos a la otra contraparte de la novela, que aparte de Noah vamos a encontrar a otro grupo de adolescentes que parece que están en otra realidad. ¿Por qué mezclar ya no solamente terror en tu obra, sino ciencia ficción? ¿Desde dónde surgió ese gusanito de la intriga por parte de Mir Cortés para meter ciencia ficción con horror? Ok. La primera idea y la que me llevó a comenzar a escribir era de ciencia ficción. De hecho, lo menciono en Slasher. Pero no estaba seguro si realmente iba a poder escribir la ciencia ficción, por lo que me inventé otra historia, que es Slasher, para darla a conocer, y si a la gente le gustaba, entonces ya publicaba la idea que siempre he tenido, que es la de ciencia ficción. Y fue entonces cuando dije, después de que eliminé Slasher en Wattpad, cuando comencé a escribir esta nueva versión, la versión que leíste, fue entonces cuando me dije, ¿por qué no conectar las dos historias, ambientarlas en el mismo mundo y pues un mundo en el que la ciencia ficción se vea muy reflejado? Y eso fue lo que hice con Slasher. Muy bien. Y ahorita que mencionaste esta palabra, Wattpad, ¿qué sintió Emir al ganar el premio de Wattpad por el mejor libro de terror, el más descargado, el más leído? ¿Cómo te sentiste, Emir, de decir, Dios, mi historia fue la más leída? Mi historia está siendo reseñada por Booktubers. Mi historia ya va a estar publicada. ¿Qué sintió Emir por ese premio? Me sorprendió porque yo nunca me daba cuenta de los mensajes en Wattpad. Hay veces que los respondía 2 o 3 semanas después, ni siquiera sabía que se podían enviar mensajes por Wattpad. Y una vez entré y ya cuando sabía de la sección de mensajes, me fui ahí y me llegó un mensaje por parte de la editorial que decía que premiaban Slasher, que por ser la novela número 1 en terror y no sé qué, y yo no me di cuenta como nunca la inscribí, ellos mismos la tomaron y me sorprendió que me hayan tomado en cuenta porque es una novela la cual ya se llevaba tiempo comentando incluso en los grupos de Facebook. Me sorprendió mucho que la hayan tomado en cuenta y les agradezco, les agradecí por eso y sobre todo que también me hayan reconocido por parte de la Escuela de Escritores cuando Slasher ganó el premio a la novela de terror. Eso fue algo que me tomó mucho en shock, podría decirse. Hashtag el momento de shock de, ¡ay, mi historia sí funciona! Quítate, Stephen King, ya llegué. Ándale. Ok, Emir, vamos a ir cerrando esta preciosa entrevista y vienen 2 preguntas muy fuertes. Como mencionan aquí en los comentarios, ¿cuáles son las esencias de tus personajes? ¿Cómo surgió esta personalidad? ¿Hiciste una maquetación? ¿Surgieron aleatoriamente? ¿A cada uno le diste su personalidad, le diste como que su espacio? ¿Cómo surgieron estas personalidades, estas estructuras narrativas? ¿Espontáneamente o te tardaste en delimitarlas? Y viene el reclamo y el final. ¿Surgió, tú sabes ya cómo terminar la novela o en el momento en que estabas escribiéndola dijiste, tengo que asesinar a este ser, a este personaje, que que me niego a aceptar la muerte de ese personaje, pero bueno? Primero vamos con lo de las personalidades. Nunca hice apuntes sobre los personajes ni cuál iban a ser sus personalidades, sino que simplemente yo planteaba desde un inicio que iba a ser un grupo de adolescentes. Y una vez inicié con la historia, los solitos fueron saliendo y solamente escribía tal personaje, su apellido. En veces se me olvidaban los apellidos y les ponía otros por ahí. Pero una vez comencé a escribir, solitos les fui poniendo una personalidad diferente. De hecho, ni siquiera me daba cuenta de cómo era la personalidad de cada uno, ya hasta que terminé la novela y la leí. Es como surgió la personalidad de los personajes. Ahora, el final.
El final, yo desde un inicio planteé que tenía que ser algo distinto, que no iba a ser la típica historia que culminara con un final feliz o un final feliz pero que dejara pie a una secuela, sino que desde un inicio yo dije que iba a ser un final triste, un final sangriento para los personajes y eso fue lo que hice. Aún no tenía, cuando comencé a escribir aún no tenía planeado a qué personaje iba a matar, pero ya luego que la historia iba por allá a la mitad dije, a este personaje tengo que hacerlo. Y ya spoileé a todos los que están aquí. Ya los spoileé. Sabemos que se va a morir alguien, no sabemos quién, pero se va a morir alguien. Y va a ser alguien que le tomamos mucho cariño. Así te los pongo. Eso sí. Indiscutiblemente. Y como dice Boy Meets Books, qué maldad fue ese final. Estuvo bárbaro, indiscutiblemente, bárbaro. No sentí nada, como te dije, simplemente pues maté un Vean, personaje. vean ese rostro de sangre fría y esa sonrisa encantadora que puede matar sanguinariamente. Como diría R.L. Stein, huyan de las bonitas sonrisas, porque si no, esas sonrisas bonitas te van a meter el cuchillo en la espalda. Así indiscutiblemente. No sé si has visto literalmente las fotos de Stephen King en sus primeros libros. Se veía una cosa tan tierna y bonita que decías, ay, ¿a poco él escribe terror? Y ya después se fue trastocando y dices, Dios mío, esto es un psicópata. La primera vez que miré una foto de Stephen King fue lo mismo, ¿no? Que dijiste, o sea, realmente él escribe todas estas cosas y ya cuando ya cuando avancé en el libro, dije, o sea, ni se toca el corazón este señor, escribe unas escenas tan fuertes y no tiene remordimiento. Eso, no hay remordimiento. Diría Belén, mete cuchillo, saca las tripas. Aquí nos los acaban de poner. De las últimas preguntas que nos hacen, amigo, ¿quién te creó los diseños de personaje, las ilustraciones que hay en la obra? ¿Las creaste tú? ¿Te ayudó alguien? Y las ilustraciones de portada, ¿las creaste tú? ¿Te ayudó alguien? Cuéntame. Y la otra pregunta sería, ¿cómo no claudicar? ¿Cómo Emir luchó contra la desidia, contra el estrés de la escuela, contra a lo mejor las críticas de otros autores o contra la competencia en Wattpad y que ahora ya lo vas a tener en físico en próximos días? ¿Cómo no claudicar, Emir? ¿Cómo no rendirte para publicar tu obra? ¿Qué fue ese impulso? ¿Qué fue lo que te dijo a ti mismo? Voy a sacar esta novela, voy a publicarla. ¿Cómo no morir en el intento? Cuéntame. Ok. Debo decir que tuve que dividir la escuela, ¿no? La escuela y la escritura. Y muchas veces pasaba semanas sin escribir, días por ahí, pero siempre me daba un tiempo, incluso hasta dejaba tareas, decía, esta la puedo hacer después, o no puedo entregar esta, ok, está bien. Entonces comencé a escribir y todo esto, y obviamente dividiendo la escuela y los tiempos, por ejemplo, de la familia y todo eso. Y sobre las críticas, realmente en Wattpad nunca recibí una mala crítica. Solamente una vez que alguien agregó la novela a una biblioteca llamada Novelas Basura, pero ni siquiera me importó. Y en veces sí recibí algunos comentarios, pero no quiero decir nada, no quiero decir nada sobre los lectores, ¿no? Pero no, nunca fueron críticas malas ni nada, simplemente fueron críticas constructivas que obviamente me ayudaron a corregir cosas y saber que si en algún futuro voy a escribir otra novela, tengo que mejorar todo lo que me dijeron con respecto a las críticas. Perfecto. ¿Y las ilustraciones y portadas fueron tuyas o te ayudaron en alguien? No, las ilustraciones que vienen en el libro me las enviaron. Algunas me las enviaron y otras yo las encontré en Pinterest. Esas ilustraciones estaban en Wattpad y dije, ¿por qué no las voy a agregar también a la publicación en físico? Con respecto a la portada, esa imagen la había utilizado en Wattpad también, para el capítulo de la historia del asesino. Pero dije, bueno, ahora la voy a utilizar yo para representar a los protagonistas, ¿no? Para que se den una idea de cómo es que son y sobre todo la relación que tienen ellos.
Muy bien. Pues es hora de vender, Emir. Yo siempre lo he preguntado, ¿para qué leer slasher? Yo dije, para encontrar romance, sangre, venganzas, acciones, reacciones, una bomba cataclísmica al final, una buena combinación entre los delirios adolescentes y los delirios de psicopatía. Según Emir Cortés, ¿para qué debemos leer slasher? ¿Por qué tenemos que leer tu novela? Creo que porque es algo nuevo. Una, Ujú, es una reinvención del género slasher, pues realmente durante todas las historias que hemos visto, nunca ha habido estos personajes en los que se reflejen sus sentimientos, en los que realmente lleguemos a conectar con ellos. Pues siempre son personajes desechables, personajes tontos a los que fácilmente los pueden matar y no vas a sentir remordimiento por ellos. Creo que eso es algo por lo que la gente debería leer Slasher, cómprenla por favor cuando salga, por la forma en la que están descritos los personajes y el peso que tienen durante la historia. Incluso van a llegar a empatizar con el asesino y todo eso, a la forma en la ujú. que lo... Muy bien. Ahora sí, dinos cuándo sale la novela, dónde podemos leerla, dónde te podemos seguir, tus redes sociales. Cuéntanos toda la información de la novela. Ok, la novela aún no tiene una fecha, está prevista para este mes de agosto, va a salir por Amazon, Ujú, tanto en digital y en físico. Eh, pero aún no tengo una fecha, aún no podría decirles cuándo es que va a salir, pero esténse al ujú. pendiente de mis redes sociales, aquí en Instagram, principalmente, que es donde siempre estoy actualizando, actualizando la información sobre la novela, ¿no? Sobre el estatus de ella. Perfecto. ¿Y habrá continuación? ¿Hay más universo de slasher o es novela autoconclusiva? ¡Ah! Trilogía. Va a ser una trilogía y Ok. como ya dije, está conectada con otra idea que tengo, que va a ser una tetralogía. Es decir, que va a ser toda una saga, pero de slasher de la historia de Noah y la historia del asesino va a ser una trilogía. Y sí, Ok. ya estoy escribiendo la segunda parte. Debo decir que ya había escrito más de la mitad de ella, pero iba a ser lo que se va a publicar en Wattpad. Y tuve que descartar todo eso para ahora escribir algo nuevo y que se conecte con esta historia. Y prometo ser más cruel de lo que fui en esta primera parte. El momento crueldad inminente, indiscutiblemente. Para que vean malignos, malignas, que, ¿dónde mandé? Es lo que gusta, la crueldad. Ah, sí, claro. Sí. Ruptura del miocardio y crueldad inminente. Para que vean, chicos, que un joven adolescente sí puede publicar, que se adentran a temas muy escabrosos, pero sobre todo que le dan una diferencia, una versatilidad, una dureza, pero sobre todo eso, credibilidad. Porque son personajes reales, son personajes que sientes. Y Emir, muchísimas gracias por arriesgarte a escribir una novela tan fuerte y potente como esta. Gracias por no rendirte y sobre todo gracias a tus familiares que te apoyaron. Sí, hijo, hazlo. Sí, sobrino, hazlo. Sí, hermano, tú atrévete. Porque sin el apoyo de la familia y el apoyo de uno mismo, jamás podíamos alcanzar estos sueños. Y tienes un bebé a punto de salir que va a ser tu orgullo. De mí te vas a acordar. Gracias, Malik. Va a ser mi novela debut. Y, Ya muero por ansias porque ya salga. y para que me la firmes, indiscutiblemente. Pues bueno, mira, nos están lanzando rápidamente una última pregunta. ¿Tu personaje más querido y tu personaje más odiado? Yo sé que eres el papá de esos personajes, pero que a todos los amas y a todos los odias, pero a cuál quieres más y al cual odias más? Ok. Podría decir fácilmente Noah, ¿no? Porque él es el protagonista. Pero no es mi personaje favorito. Mi personaje favorito es Army. Ah, sí, indiscutiblemente. Es un personaje que me gustó mucho a la hora de escribirlo, el cómo es, de todos los sentimientos que tiene y el cómo se apega mucho a su pareja. Y como dijo por ahí un booktuber, en esta sensación de la adolescencia, en el noviazgo, que quiere estar siempre abrazándose y apegándose a su pareja. Eso es lo que más me gustó del personaje a la hora de escribir. Y es por eso que es mi personaje favorito. El personaje que más odié, realmente no tengo un personaje que haya odiado mucho, pero podría decir...
Carlos. Ashley. Carlos. ¡Uy, Carlos! Cualquiera de los dos. Carlos, sí, también. Carlos debo decir que tenía más peso en la entrega que salió en Wattpad, pero sí, siempre fue un personaje que odié mucho porque cuando los veo reflejados en las películas o así con la misma actitud como la que él tiene, son personajes detestables que incluso salto las partes en veces en las que ellos salen y es por eso que fue un personaje que odié, pero podría decirse que a la vez me gustó haber escrito. Muy bien. Pues, Emir, despídete, dile a todos mis malignos cómo te buscan en Instagram, cómo te buscan en Facebook, para que te agreguen, para que platiques, para que les des informaciones, por favor. Pueden encontrarme en Instagram como Emir Cortés Oficial, _15, y ahí estaré al pendiente de todo. Y ahí estaré anunciando todo lo de la novela en mis historias de Instagram y en publicaciones. En mi Facebook pueden encontrarme como Alex Cebeiles, y también ahí estoy subiendo algunas cosas al respecto de la novela. Perfecto. Pues bueno, cuídense, se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Gracias, Emir, por esta maravillosa historia. Les dejo aquí en la caja de la descripción los links del autor, la reseña de esta preciosa novela, para que vayan a darle un ojito. Cuídense, chaito, bye bye. Bye.